Una antigua guerra de la humanidad contra los seres que invadieron la Tierra, los dragones. Despertaron poderes extraordinarios, pero aún así, el mundo estaba al borde del fracaso. Pero este no era el final. El proyecto ARK finalmente fue activado, una academia militar creada para entrenar el futuro de la humanidad. Letiam era un niño que destacaba por su fuerza e inteligencia. Pasó por un proceso genético para ganar más habilidades en un lugar donde 1 de cada 10 sobrevivía. Pero pasó por el proceso y sobrevivió, continuando entrenando 10 veces más duro cada día con un solo objetivo: convertirse en el mejor cazador de dragones del mundo. Una historia comienza con un hombre pensando que hoy era el día en que los nuevos reclutas llegarían a la base ARK. Uno de esos reclutas, por supuesto, era nuestro protagonista. En este momento se muestra el pasado. Se presentó como Li-Han, un niño de 10 años. Chico. Lo que llamó la atención fue el hecho de que era el líder de una banda de huérfanos de guerra, a pesar de su joven edad. Un anciano que parecía responsable de reclutar a jóvenes prometedores le dijo que no se preocupara. Aseguró a Li-Han que no lo estaban enviando a una prisión y le preguntó si alguna vez había oído hablar de un lugar llamado ARK. Li-Han, tan astuto como siempre, preguntó si ARK era la instalación de desarrollo psíquico. El anciano, impresionado por la astucia del chico, lo confirmó, pero agregó que Li-Han no solo ser un psíquico ordinario. Dijo que con sus habilidades, Li-Han podría incluso convertirse en el salvador de la humanidad. Además, vivir en ARK significaba que nunca volvería a pasar hambre o tener que dormir en la calle. Sin embargo, Li-Han frunció el ceño, mostrando su madurez. Preguntó si él sería el único en tener comida y una vida mejor, o si esto también se aplicaría a sus hermanos menores. De lo contrario, se negaría a ir a ARK. Dijo que si querían llevárselo, tendrían que responsabilizarse de sus hermanos, proporcionándoles comida, ropa, refugio, educación. El anciano se dio cuenta de que Li-Han no era un niño ordinario y aceptó sus términos. Sin embargo, dejó en claro que esto solo sería posible si Li-Han se quedaba en ARK y se convertía en un gran psíquico. Así que se hizo el acuerdo. Más tarde Li-Han llegó a la base ARK, recordó las palabras del anciano y pensó en cómo, a pesar de no tener habilidades psíquicas de alto nivel, tendría que hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Después de todo, sus hermanos dependían de él. Tan pronto como llegó, escuchó gritos. En el centro de un grupo de niños, un niño estaba siendo golpeado por otro. El agresor se burló del niño de cabello rizado, llamándolo débil y diciendo que por culpa de personas como él. Sus reclutas fueron subestimados. La multitud intentó discutir, preguntando qué había hecho el agresor que fuera tan genial. Se volvió hacia ellos, llamándolos idiotas, y mostró su poder moviendo piedras con su telequinesis. Los otros niños estaban asustados, mientras él se reía, diciendo que era diferente a los demás. Afirmó que si dejaba al niño herido, lo enviarían a casa, pero prefería asegurarse de que el niño no sobreviviría ni un día allí. Justo cuando estaba a punto de lanzar las piedras, Li-Han intervino, deteniendo los proyectiles con una mano. Comentó que las piedras eran lentas y que el chico debería haberlas lanzado con la mano. El agresor, sorprendido, preguntó quién era. Li-Han, con tono provocador, respondió: «Soy tu profesor de etiqueta». La multitud animaba la pelea, pero antes de que pudiera terminar, un hombre entró en la escena, gritando a todos. Su presencia era intimidante y los niños se congelaron. Ordenó a los dos luchadores que lo siguieran y preguntaran su nombre. El chico se presentó como Del Simon, mientras que el otro chico dijo que era Li-Han. El instructor, John Red, analizó la situación. Primero, regañó a Del Simon por su telequinesis básica y le dio un puñetazo en el estómago, diciendo que no debería sentirse orgulloso de una habilidad tan mediocre. Luego se dirigió a Li-Han. Elogió su decisión de ayudar al débil, pero lo advirtió con otro golpe. Si no tenía habilidades comparables a las de Simon, era incluso peor que basura. John explicó que en 3 semanas necesitarían manifestar habilidades psíquicas o serían expulsados de la academia. Se presentó oficialmente como el instructor responsable de transformar los de subhumanos en guerreros psíquicos, capaces de luchar contra dragones. El entrenamiento comenzaría de inmediato. El primer ejercicio era correr alrededor del campo de entrenamiento hasta nuevo aviso. John advirtió que cualquiera que se rindiera sería expulsado. Lagan corría con facilidad, mientras muchos otros ya estaban vomitando o desmayándose del agotamiento. Cuando el chico de cabello rizado estaba a punto de rendirse, Lagan lo ayudó, llevándolo mientras seguía corriendo. Al final del día, de los 73 reclutas, solo 40 permanecieron. John les advirtió que el verdadero entrenamiento comenzaría al día siguiente. Estaban a punto de enfrentar un verdadero infierno. A las 5 de la mañana del día siguiente, la rutina comenzó con otra carrera agotadora. El entrenamiento en Arce apenas estaba comenzando. Los reclutas fueron a desayunar a las 9 de la mañana y poco después comenzaron las clases de la mañana. El profesor explicó que la energía psíquica debía entenderse como algo interno, creado desde la mente o el corazón. Li-Han se concentró, tratando de aprender todo lo que pudiera para despertar sus habilidades. Alrededor del mediodía, era hora de almorzar. Li-Han se sentó junto a Kuro, invitándolo a comer juntos. Kuro era el chico al que había ayudado antes, y también el primer amigo que hizo en la academia. Durante la comida, un chico pasó con una expresión severa, mirando fijamente a Li-Han. Kuro comentó que el chico era Del Simon, un recluta que, según rumores, había recibido educación especial para estudiantes talentosos en el Reino Unido. Por eso Simon ya había dominado las habilidades psíquicas de una manera impresionante. Li-Han, frustrado, admitió que le molestaba, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. Solo esperaba que dentro de las 3 semanas de entrenamiento, él estaría ser capaz de despertar su propia telequinesis. En este punto surge una pregunta para la audiencia. ¿Tiene Del Simon un secreto o no? Deja tus pensamientos en los comentarios. Mientras Li-Han luchaba por aprender telequinesis, descubrió que Kuro ya podía usarla. Esto lo sorprendió y lo hizo aún más determinado. Después del almuerzo, los reclutas pasaron por lecciones prácticas por la tarde, seguidas de combate, una carrera nocturna, cena, duchas, mantenimiento de habitaciones y final, la llamada a dormir a las 10 de la noche. A pesar de que todos apagaron las luces, Li-Han no pudo dormir. Tenía acceso a una vida mucho mejor que antes. Con comida,
duchas y una manta, pero aún así el peso de la responsabilidad por sus hermanos lo mantenía despierto. Pasaron 2 semanas. Muchos reclutas ya podían mover objetos pequeños con telequinesis, pero Lei Han no había progresado. Empezó a cuestionarse qué estaba haciendo en la academia. Ninguno de sus intentos funcionaba y se sentía perdido. Recordó haberle pedido a Kuro métodos para aprender telequinesis, pero Kuro no conocía ningún truco. Solo quedaba una persona a quien Lei Han podía pedir ayuda, del Simon. Lei Han tragó su orgullo y se acercó a Simon. Al ver a Lei Han, Simon le dio una sonrisa sarcástica y le preguntó cuál era la razón. Lei Han, decidido, le pidió a Simon que le enseñara un método para aprender telequinesis. Simon, con su típica expresión arrogante, respondió despectivamente, sugiriendo que Lei Han había recibido una mala educación en su país. Pero Lei Han se arrodilló y rogó: «Por favor, enséñame un método para usar la telequinesis». Simon cerró los ojos y le pidió un lápiz, afirmando que le enseñaría su método, pero advirtió que Lei Han no debía quejarse después. Sin previo aviso, Simon se lanzó hacia adelante y clavó el lápiz en el pecho de Lei Han. Lei Han se quedó quieto, confundido, sin entender lo que estaba pasando. Mientras tanto, helicópteros volaban por encima y un instructor observaba, pensando que hoy era el día de la inscripción. De repente un hombre calvo apareció, llamando al sargento Rojo. Tan pronto como entró en la habitación, empezó a quejarse. «Esto no es un lugar para fumar». Pero Rojo, impaciente, respondió de inmediato: «Entraste aquí, ahora sal». El hombre calvo se sentó, todavía quejándose, y preguntó qué opinaba Rojo del nuevo. «Reclutas». Red respondió con desdén: «Como siempre, todos son tontos. A lo sumo, tal vez 2 de ellos serán útiles en el campo de batalla». A pesar de su personalidad ruda, Red admitió que del Simon no era tan malo como parecía. Señaló que Simon ya estaba a un nivel por encima del primer año, y que incluso podría ser el genio de la instalación, siendo un psíquico entrenado por la familia real británica. Cuando la conversación cambió a otro recluta, Red comentó que tiene un sentido de lealtad y una fortaleza mental más fuerte que cualquier otra persona, pero Ark necesita superhumanos, no personas normales. Si no puede usar su habilidad psíquica, no hay lugar para él aquí. El hombre calvo, curioso, preguntó el nombre del chico. Cuando a Red le tomó un tiempo responder, el hombre calvo bromeó diciendo que había escuchado a los chicos llamando al chico por un nombre. Luego llegó el momento tan esperado. Todos estaban reunidos y el instructor comenzó su discurso. Hoy serán enviados al primer año, pero esto es solo para aquellos que están listos para convertirse en psíquicos. La habilidad básica requerida es la manifestación externa, que se puede identificar por la luz en tus ojos. Incluso si no puedes usar la psicoquinesis, lo mínimo requerido es la luz en tus ojos. El instructor señaló: aquellos que pueden manifestarse externamente formen una línea frente al técnico. Los que no pueden, diríjanse a los agentes junto a los helicópteros. Están listos para llevarte a casa. Lennon miró hacia un lado y vio al anciano de pie en Oleson. Antes, algo diferente llamó su atención. Parecía que el hombre se había teñido el cabello, pues antes lo tenía completamente blanco. Lo reconoció como el mayor Kang. Kang, parado en el mismo lugar, observaba la escena. Mientras los niños se dividían en filas, algunos contentos de quedarse y otros llorando porque tenían que irse, él permanecía inmóvil. Recordó el método del lápiz. Después de recibir ese golpe, Laham estaba en el suelo, preguntando si esa era la solución o si Simon solo estaba bromeando con él. El Simon dijo que no había clavado el lápiz demasiado profundo, pero de esta manera sería más fácil para Laham concentrarse y sentir la energía, porque ahora la herida serviría como su canal psíquico. Explicó que Laham podría pensar en ello como si estuviera atrayendo energía psíquica a través de su herida. Cuando Simon se fue, Laham pensó que ahora sabía dónde estaba su núcleo. Desde ese día, estaba seguro de que había empezado a sentirlo, pero todavía se preguntaba qué debería hacer para liberar esa energía. En ese momento, el instructor gritó, diciendo que solo quedaba Laham, y preguntó a qué lado iría. Laham se quedó en el medio pensando: tengo que lograrlo. No puedo irme a casa con las manos vacías. Por mi hermano. El instructor, ya irritado, gritó aún más fuerte, diciendo que Laham no se estaba moviendo. Sus ojos brillaron con frustración cuando finalmente se acercó y dijo que un soldado siempre debe obedecer las órdenes de sus superiores. Laham echó la mano hacia atrás, dudando. Pensó que necesitaba hacer algo, y fue entonces cuando notó un bolígrafo en la manga de su camisa. Antes de que pudiera reaccionar, el instructor le dio un puñetazo directamente en la cara. Sin embargo, justo antes de ser golpeado, Laham logró deslizar la mano en su camisa y agarrar el bolígrafo. La razón: si el canal no estaba lo suficientemente abierto, haría uno más grande. 1-1. Y entonces Laham le clavó el bolígrafo en el pecho. El hombre, furioso, lo agarró por la camisa y exigió saber qué demonios estaba haciendo el chico. Lihan, llorando, mostró que sus ojos finalmente se habían despertado. Estaba usando poder psíquico. El instructor lo tiró al suelo, burlándose de que nunca había visto a alguien tan poco talentoso como él. Pero al menos, felicitaciones, aprobó la prueba. Después de eso, Lihan pensó para sí mismo: finalmente, estoy en la línea de salida. En ese momento, su amigo Kuro llegó, preguntando si estaba bien. El hombre calvo le lanzó algo a Lihan y dijo: este es el símbolo del éxito. Este reloj es uno de los logros tecnológicos más recientes de Ark. Es un dispositivo con forma de pulsera. Tan pronto como Lihan se lo puso, apareció una pantalla del sistema, verificando al usuario. El mensaje decía: soldado Lihan en entrenamiento verificado. Lihan, impresionado, exclamó: esto es increíble. Mientras tanto, el hombre calvo comentó con orgullo: este es el mejor trabajo de mi vida. El estudiante sargento Red comenzó a gritar: la tarea grupal se completará en breve. Todos deben unirse a su grupo según la lista. Explicó que los niveles ARCS se dividían en clases, de la A a la D, basándose en las habilidades demostradas durante las 3 semanas de entrenamiento. Red también enfatizó que era posible ser promovido a una clase más alta si demostraban suficiente habilidad. Después de anunciar los nombres, felicitó a los 25 chicos restantes y dijo: sé que ustedes me han considerado un hijo de puta hasta ahora, pero estás equivocado. No soy solo un hijo de puta, soy un gran hijo de puta.
Red procedió con la división. Clase A, 1 persona. Clase B, 4 personas, incluyendo a nuestro amigo Li Han. Clase C, 5 personas. Clase D, 15 personas. Liam pensó que no le importaría esta clasificación. Estaba seguro de que ascendería a la clase A. Red anunció que todos se reunirían con el instructor y Bo Shen. Cuando apareció el hombre gigante, los niños estaban sorprendidos. Fue aún más aterrador que el sargento rojo. A pesar de eso, Yi Shen parecía amable. Se presentó como el instructor de armas, diciendo: "Este será un año difícil, pero espero contar con su cooperación". La diferencia en el comportamiento de Yi Shen sorprendió a todos. Li Han comentó a Kuro: "No te preocupes, pronto estaré en la cima también". Y Shen llamó al grupo a la academia de entrenamiento. Allí, demostró técnicas con su bastón y explicó: "Debes estar preguntándote por qué aprendemos sobre espadas y lanzas para luchar contra dragones. La razón radica en el equipo psíquico que utilizaremos. Uso punto. No hay ninguna sustancia en la Tierra capaz de manipular la energía psíquica, pero la piel y los huesos de los dragones sí pueden. Las armas hechas de estos materiales les causan un daño enorme". Li Yun preguntó cómo cazaban dragones antes de tener estas armas. Y Shen explicó que al principio solo era combate cuerpo a cuerpo. Un dragón podía matar a cientos de psíquicos. Aunque algunos psíquicos atacaban desde lejos, el golpe final para matar a un dragón debía darse de cerca. Arma de largo alcance. Esta arma se usaba para atacar el punto vital y liberar energía psíquica dentro del dragón. Los soldados psíquicos que asumieron este rol eran llamados atacantes. La explicación dejó a todos fascinados por el trabajo. Wei Shen anunció que era hora de que cada uno de ellos encontrara el arma adecuada para sí mismo. Lei asegura un bastón en miniatura similar al de Wei Shen. Usado. Luego preguntó si le gustó. Lei Han respondió que sí porque el viento que sintió al empuñar el arma fue increíble. Wei Shen pensó para sí mismo: el juicio y la fuerza que mostró enfrentándose al sargento rojo no son comunes. Este chico ciertamente ha pasado por situaciones extremas. Luego les dijo que se esforzaran a partir de ese día, ya que él haría su mejor esfuerzo para ayudar a Lei Han a volverse tan fuerte como eso, lo cual emocionó a Li Han para trabajar duro. Después de 2 semanas de entrenamiento, estaba luchando contra José. Le dijo que se rindiera mientras él estaba feliz y se le lanzó con un golpe. Pero Lei Han, después de esquivar, regresó fuerte con su lanza, lanzando a José al suelo y arrancándole las armas de las manos. Era el segundo año del primer año, después de que el presidente de la clase, José, había ganado. Lei Han finalmente ganó un duelo de armas contra José. Todos los estudiantes de la clase D, todos le dieron la mano porque había aprendido una valiosa lección. José dijo que como ya lo sabía, él sería ascendido a la clase C la próxima semana y el puesto de presidente de clase en la clase D estaría disponible. Por lo tanto, pensó que Lei Han debería ser el próximo presidente de clase, ya que todos los otros chicos lo habían seguido, ya que lo habían discutido antes. Lei Han agradeció el apoyo de los demás, pensando que si se convertía en presidente de la clase, estaría un paso más cerca de ser promovido. Después de un tiempo, el sargento Red parecía enojado, diciendo que Lei Han no podía hacer eso. Antes de regresar a la escena, los tipos musculosos estaban hablando sobre el sargento Red, diciendo que su temperamento no era una broma. En ese momento, alguien vino corriendo y gritó que lo peor estaba sucediendo. El sargento Red estaba peleando con un chico de primer año. Todos los niños estaban allí, y Lei Han, con su lanza, estaba listo. El hombre encendió su tabaco, mientras la gente en la academia gritaba: "Buena suerte. Recluta, dale una paliza". El sargento miró a la multitud, mientras Lei Han tenía sangre en los ojos. Preguntó si el único que quería convertirse en líder era ese chico, y si querían dejar la clase D con ese tipo que ni siquiera podía usar la psicoquinesis correctamente. Se mostró que antes, todos estaban alineados, y el suspiro de Lei Han se preguntaba si había una razón por la cual estos chicos confiaban tanto en él. Fue entonces cuando destruyó una escoba, y lanzó el mango a Lei Han, diciendo que nadie podía igualarlo en sus artes marciales, y que Lei Han tendría que demostrar sus habilidades en una pelea cuerpo a cuerpo con él. El sargento luego sonrió, y dijo que no estaba preocupado por la lanza de Amir. Tiró su camisa a un lado y dijo que la pelea comenzaría sin problemas. No necesitaba ningún arma para pelear con un chico como él, y explicó que las reglas eran: sencillo. Si Lei Han podía herir cualquier parte de su cuerpo, la victoria sería suya. Lei Han preguntó qué pasaría si perdía, y el sargento respondió que solo tendría que admitir su derrota. El sargento estaba confiado, diciendo que no había forma de que perdiera una batalla como esta. Giró su lanza mientras la clase mayor se preguntaba si realmente iba a pelear con el instructor. Simon llegó a la ventana para mirar, comentando que ese tipo realmente había perdido la cabeza. Vino balanceando su lanza hacia ellos, pero solo usando sus puños, lanzándolos lejos. En la memoria de Lei Han, él venía desde arriba, pero el sargento logró defenderse y agarró al chico de la camisa, dándole una rodilla en el estómago. Cuando intentó pisotearlo, Lei Han logró saltar a un lado, esquivando. Se levantó pensando que el sargento realmente intentó apuñalarlo. El loco rojo dijo que los dragones y sus subordinados enviaban a cualquiera a la muerte sin dudarlo, así que no se lo iba a tomar a la ligera, solo porque Lei Han era débil. Lei Han estaba allí, sorprendido, y el sargento le preguntó si peleaba con la boca, desafiándolo a responder. El sargento se acercó a él, lo agarró por la camisa y lo lanzó al otro lado. Lei Han cayó al suelo y le dio dolor de cabeza, pero el sargento notó que estaba sangrando y peleó. Los niños gritaban: "¡Vamos, Lei Han! Rompe la nariz de ese sargento". Mientras Lei Han cargaba con su lanza ferozmente, el sargento pensó que necesitaba prestar más atención a sus movimientos. En ese momento, cuando el sargento miró, Lei Han ya estaba atrás, tratando de esquivar la lanza, pero el sargento se abalanzó sobre él. Comprendió la estrategia. Lei Han estaba atacando usando la fuerza centrífuga y la aceleración, así que en realidad había una razón por la cual a ese tipo grande le gustaba un chico como él. Lei Han giró con sus pies y se abalanzó sobre el sargento. Cuando aterrizó, fue un gran impacto porque el sargento lo enfrentó de frente hasta la lanza de Lei Han. Rompió. Tomó la lanza, agarró a Lei Han por el cuello y lo levantó, preguntando si debía acabar con él allí mismo. El sargento estaba furioso y usó una fuerza ardiente que quemó a Lei Han. Los otros niños pensaban que era demasiado, pero el sargento hablaba en serio, diciendo que si Lei Han no se rendía, moriría en este juego.
Incluso llorando, Lehan dijo que no se rendiría, aunque significara estirar la pata. El grandote Wei llamó al sargento, Ren, y dijo que estaba yendo demasiado lejos. El sargento lanzó a Lehan al otro lado porque no se rindió hasta el final, y Lehan se desmayó. Wei, preguntando si Lehan no estaba cansado de los métodos de Ark, escuchó todos esos gritos que enfurecieron aún más al sargento. Gritó a todos que se callaran, porque al admitir que no podía hacer que Lehan se rindiera, había ganado. Al superar esa dificultad por sí mismo, Lehan había demostrado sus habilidades. Después de terminar el tratamiento, el sargento propuso ascender a Lehan a clase B. En otra parte de la instalación, una mujer se sorprendió por lo que el sargento dijo sobre la clase B, y el sargento confirmó que sí, iba a poner a Lehan en la lista de ascensos, ya que no tendría ninguna dificultad, ya que su potencial psíquico era lo único que le impedía estar allí. La mujer comentó que los superiores priorizaban el potencial psíquico, pero para Red, esos cabeza hueca estaban completamente equivocados. Según él, lo que se necesitaba en las cacerías de dragones no era magia o habilidades psíquicas, sino una mente fuerte capaz de golpear los puntos vitales, incluso en situaciones de miedo extremo. En este sentido, Lehan tenía el potencial de ser el mejor atacante. Para Red, sería una pena desperdiciar una joya tan talentosa solo porque su crecimiento psíquico era tan alto. Pero Una se sorprendió porque nunca había visto al sargento Red elogiar a nadie antes. Ella preguntó si no odiaba a Lehan por esa primera prueba. Sin embargo, Red respondió que de hecho le caía bien. Ella se burló. Así que eres el más triste, sargento? Pasaron 7 días. La misma mujer preguntó si el gran tipo Wei iba a entrar en la habitación de Lehan o no. Wei estaba parado allí junto a la puerta, sosteniendo una canasta de frutas. Dijo que había traído unos bocadillos para Lehan, mientras la mujer insistía en que ya entrara. Wei mostró a través de la pequeña ventana en la puerta que podría ser él. Quizás sea mejor no interrumpir a Lehan, ya que estaba concentrado, intentando mover una pequeña bola de energía psíquica. Lehan enfocó toda su fuerza mental, y finalmente, la pequeña bola saltó hacia arriba. Wei y la mujer celebraron afuera, aplaudiendo. Wei dijo que el niño tenía una excelente concentración. En ese momento, él abrió la puerta, y Lehan, sudando, exclamó, «Uf, lo hice». Wei preguntó cómo estaba, y mencionó que también había traído algunos bocadillos. Luego anunció que Lehan se mudaría a la clase B a partir de mañana. Wei dijo que estaba orgulloso de él, ya que Lehan había estado entrenando psicoquinesis todo este tiempo, incluso mientras estaba en la escuela de medicina. Lehan explicó que, dado que su psicoquinesis estaba por debajo del promedio, decidió entrenar antes de volver a la batalla. Wei, pelando una manzana, alabó su decisión, diciendo que no importa lo bueno que fuera en artes marciales, necesitaba una cierta cantidad de energía psíquica. Después de todo, las batallas de soccer ocurren principalmente en el aire. Necesitas poder recuperar tu arma cuando la pierdes en batalla, comentó Wei. Fue entonces cuando Wei tuvo una idea. Pidió permiso a la mujer de la recepción, diciendo que no lo haría. En el estadio de entrenamiento, Lehan preguntó por qué estaban allí. Wei explicó que dado el ritmo de crecimiento psíquico de Lehan, las posibilidades de que despertara rasgos especiales, como la manipulación del fuego o la teletransportación, eran extremadamente bajas. Por lo tanto, no debería soñar con algo así. La respuesta a cómo lucharía era simple. Tendría que entrenar la psicoquinesis al máximo. De esa manera podría decir que la psicoquinesis en sí misma se convertiría en su rasgo especial. Wei explicó que las habilidades psíquicas eran como músculos. Cuanto más las usabas y entrenabas, más fuertes se volvían. Destacó que Lehan no debía rendirse y debía seguir entrenando duro, ya que estaba seguro de que tendría éxito. Más tarde, Lehan se paró frente a la clase B. Tomó una respiración profunda antes de entrar, pero terminó golpeándose la cabeza contra un calvo. «Estudiante». El hombre miró hacia abajo, preguntando qué era eso, mientras Lehan estaba allí con la nariz magullada. El tipo calvo se rió, diciendo que todos en la clase ya lo conocían. Se presentó como Dimitri Van Borkishi, un líder de la clase B, pero áspie llamado Dimitri. Esperaba que pudieran llevarse bien. Dimitri le informó que era tiempo libre para sparring de artes marciales, e invitó a Lehan a seguirlo. En el gimnasio, Lehan pensó que las artes marciales eran el entrenamiento que más disfrutaba. Las rutinas en arque eran sofocantes, junto con el estrés y la ansiedad que sentía. Aquí, puedes liberar todo ese peso de su pecho. De repente, Lehan corrió con una pieza de lanza. Mientras Dimitri, confundido, no entendía lo que estaba sucediendo. Vio a Lehan dar 1, 2, 3 golpes en las cabezas de algunos estudiantes, al otro lado que habían estado provocando al amigo de Kuro. Uno de ellos incluso se orinó en los pantalones de miedo. Lehan gritó que no era divertido acosar a alguien por sus debilidades. Él enfatizó que todos deberían estar agradecidos de que no hubo enfrentamientos durante los periodos de entrenamiento psíquico. Ellos serían los que estarían en problemas. Dimitri observó todo con una expresión seria, pensando que esto le hacía querer pelear con Lehan aún más. Kuro recordó cómo siempre lo molestaban por ser el más débil en la sala. En ese momento, Lan apareció para ayudarlo una vez más, derrotando a los otros estudiantes como un salvador. Dimitri comentó que así es como la clase B manejaba su entrenamiento, pero también dijo que en una batalla real, los dragones harían lo que fuera necesario para vencerlos. Dijo que lo que Lehan estaba haciendo lo llevaría directamente al fracaso, pero admitió que ver a 3 personas contra una era frustrante. Por lo tanto, desafió a Lehan a mostrarle a todos cómo se veía el entrenamiento real. Durante la pelea, Dimitri se acercó a él, y Lehan se defendió con su velocidad. Cuando Dimitri volvió a apuntar su espada para atacar, Lehan se dio cuenta de que si bloqueaba una vez más, su lanza podría romperse, así que intentó esquivar y contraatacar al mismo tiempo, para desequilibrar la espada de su oponente. Logró dar el golpe, pero Dimitri saltó y le dio un cabezazo a Lehan. Lehan fue lanzado al suelo. Al levantarse, gritó: «¿En serio me estás dando un cabezazo durante el entrenamiento?». Dimitri lo miró siniestramente y dijo que la espada no era lo único de lo que Lehan debería preocuparse, ya que había aprendido sambo desde que era joven. Nació. Lehan, todavía en el suelo, preguntó sarcásticamente si Dimitri planeaba matar dragones con ese sambo.
Dimitri respondió con confianza que estrangularía a un dragón si las cosas se ponían más salvajes. Los estudiantes que habían estado molestando a Lihan comenzaron a animar a Dimitri, llamándolo el pequeño tigre de Siberia. Molesto, Dimitri se quejó de que deberían dejar de llamarlo así de ridículo. Apodo. Los compañeros de clase se rieron, explicando que con 12 años era obvio que aún era un cachorro. Lihan observó la escena y se dio cuenta de que aunque las palabras parecían ofensivas, no había malicia detrás de ellas. Se estaban divirtiendo unidos con Dimitri en el centro. El único excluido. En ese momento, Lihan aferró su lanza con fuerza, mientras Dimitri le advertía que en una batalla nunca debes quitar los ojos de tu oponente. Dimitri atacó con velocidad, acercándose por detrás de Lihan. Saltó para ejecutar lo que habría sido el golpe final. En el aire, Dimitri cruzó su espada con la lanza de Lihan, resultando en un choque directo. Todos quedaron atónitos al ver que ambas armas, roto. Sin perder tiempo, Dimitri pasó al combate cuerpo a cuerpo. Agarró a Lihan, lo volteó boca abajo y golpeó sus costillas, terminando con una llave de estrangulamiento, diciendo que Lihan debería rendirse si no quería que le arrancara el brazo. Toda la sala empezó a gritar el nombre de Dimitri. Aún así, Lihan, con dificultad, lo desafió, diciéndole que intentara hacerlo rendirse si tenía el valor. De repente, un fuerte crujido sobresaltó a los espectadores. Dimitri le había roto el brazo a Lihan, dijo, molesto, que le había advertido que se rindiera y confesó que se sentía como basura por hacerlo. A pesar de eso, admiraba la fuerza de Lihan, ya que no lloró por el dolor. Dimitri pidió a alguien que lo llevara a la enfermería. En el camino, Lihan, incluso herido, golpeó a Dimitri en la cabeza y se quejó de que todos con los que había peleado hasta ahora eran cobardes, que lloraban por algo tan simple. Brazo roto. Le dijo a Dimitri que se levantara, diciendo que la pelea no había terminado todavía. Sin embargo, Dimitri ya se había desmayado de golpe. Más tarde, Dimitri se despertó sobresaltado en el médico. Ala, a su lado, Lihan, con el brazo vendado, jugaba con su brazalete. Había un mensaje de video del mayor Kang, quien decía que él era impresionante y había superado las expectativas. El mayor también mencionó que, gracias a él, los hermanos estaban muy bien. Lan lloró al ver la foto de sus hermanos, y emocionado, dijo que la próxima vez debería enviar un video en lugar de un mensaje. Pensó que, por primera vez, sus hermanos parecían estar muy bien. Cuando se giró hacia un lado, vio a Dimitri despierto, y con el ceño fruncido, le pidió que le pasara la foto. Dimitri, confundido, preguntó por qué tenía que pasarle la foto, y Lihan respondió que, como Dimitri fue quien la rompió, ahora era su turno. Dimitri respondió que le habían roto la cabeza por culpa de Lihan, a lo que Lihan respondió que bajar la guardia no era cómo funcionaban las cosas. Los dos empezaron a discutir. Pero al final, Dimitri admitió que no guardaba rencor y dijo que le gustaría pelear con él de nuevo. Lihan respondió que tal vez se había equivocado sobre Kuro ese día y que debería haber ofrecido una mano amiga en lugar de pelear. Dimitri dijo que entendía el sentimiento, pero advirtió que Kuro podría terminar siendo arrastrado a la fase 2. Lihan preguntó por qué, y Dimitri lo llevó al ala médica para mostrarle la realidad de una cara. Allí, vieron a soldados heridos siendo llevados deprisa a la sala de emergencias. Dimitri explicó que esta era la realidad que enfrentarían en el próximo entrenamiento. Lihan, perplejo, comentó que los seniors eran mayores, así que tal vez les tomaría más tiempo pasar por esto. Lihan puso sus manos detrás de su cabeza y explicó que al alcanzar la etapa 2 comenzarían a usar drogas de super soldado que los harían físicamente adultos. Dijo que esto sucedió porque necesitarían enfrentar dragones en una guerra que ocurriría dentro de 3 años, y no habría tiempo para que crecieran de forma natural. Lihan frunció el ceño y dijo que no estaba tan mal, ya que siempre había querido ser adulto. Explicó que en el pasado hizo todo para sobrevivir, robó comida a los ancianos, luchó contra adultos e incluso se fue. Él consiguió apoyo para sus hermanos. Llegó a la conclusión de que para él, lo único que importaba era sobrevivir. Dimitri estaba impresionado por la determinación de Lihan y comentó que era mayor que la determinación de muchos arqueros. Poco después, el sargento Red anunció que comenzarían el entrenamiento aéreo ese día y partirían, antes de las 30 horas. Dimitri, sonriendo, miró a Lihan, quien también estaba emocionado por el próximo desafío. Pensó que la enorme mochila también debía estar llena de raciones, así que tal vez esto no sería solo un entrenamiento simple. Dimitri observó que algunos idiotas ya estaban comiendo la comida de la mochila y comentó que probablemente estropear el resto de la misión. Le dio un codazo a Lihan, diciéndole que mirara eso y ya estaba hablando emocionadamente sobre Del Simón, el último genio de Inglaterra. Dimitri confesó que realmente quería golpear a ese tipo. Lihan, por su parte, miró hacia un lado y vio a alguien mirándolo extrañamente. Tratando de ignorarlo, desvió la mirada, dándose cuenta de que Kuro todavía estaba molesto por todo lo que había pasado. El cirujano interrumpió sus pensamientos, gritándoles que movieran sus traseros. Tocar el suelo y mover las piernas, porque el entrenamiento estaba a punto de comenzar. Se apresuraron a subir al helicóptero, ya que la misión estaba por empezar. Mientras tanto, Kuro estaba perdido en sus pensamientos. Recordó todas las veces que Lihan lo había salvado. Pero esta vez, estaba seguro de que Lihan no aparecería. Su paracaídas se había quedado atascado en un árbol, dejándolo varado. Un recuerdo mostró que una hora antes, los helicópteros sobrevolaban una isla. Los niños preguntaron a dónde iban, pero sus brazaletes indicaban que ahora estaban sobre una isla desierta. La misión era comenzar un entrenamiento de supervivencia. El cirujano explicó que había suficientes raciones en las mochilas para 2 días y que era importante usarlas con cuidado, ya que los instructores no regresarían. Todos quedaron impactados por esta información, dándose cuenta de que tendrían que sobrevivir con recursos limitados después de los primeros 2 días. Dimitri, sin embargo, parecía emocionado por el desafío. Después de que todos saltaron, el cirujano estaba rescatando a otro que había caído al mar. Revisó el mapa para ver si los grupos estaban bien distribuidos. Aunque inicialmente se habían dispersado uniformemente, algunos niños ya se habían agrupado en un grupo de 7. El cirujano comentó que así es el mundo. Trabajó.
La gente se reunió alrededor de un líder fuerte y usó esa fuerza para controlar a los demás en lugar de morir de hambre juntos. En este grupo, la dinámica era clara. Robaron comida de otros para sobrevivir. El líder, de pie sobre una roca, llamó a los demás idiotas y enfatizó que no se habían reunido para compartir nada. Dijo que si seguían robando comida, nadie podría sobrevivir. Uno de los subordinados, sudando profusamente, mencionó que Dimitri, Liham y Del Simon eran amenazas. Mientras tanto, Liham finalmente llegó a la isla. Se había caído al mar y tuvo que nadar hasta allí, perdiendo mucho tiempo. Observando el lugar, se dio cuenta de que necesitaba urgentemente refugio. Mientras avanzaba por la selva, él pensaba que para los niños que nunca habían conocido el hambre, 2 días de raciones serían insuficientes. Pronto, la desesperación llevaría a muchos a robarse mutuamente algo que ya estaba sucediendo. Luego regresamos a Del Simón, quien se estaba quejando de Dimitri, preguntando por qué lo seguía. Dimitri, provocativamente, lo llamó el genio de Inglaterra y sugirió que pelearan. Del Simón, irritado, dijo que no quería perder el tiempo. Sobre un duelo, Dimitri respondió que podían empezar como amigos, pero en el fondo, encontraba a Simón molesto. Al atardecer, en un grupo de Mimonids, ladrones, escucharon un grito proveniente de otra parte del bosque. Riéndose, se preguntaron si podría ser más comida gratis. La escena cortó a Kuro, todavía atrapado en el árbol con su paracaídas, mientras otros se reían de su situación. Tomaron su comida, le agradecieron sarcásticamente y se fueron, diciendo que tuvo suerte de estar atrapado. De lo contrario, habría recibido una paliza. Kuro lloró, atrapado en el árbol hasta el anochecer, mientras recordaba las burlas de Del Simon y otros colegas. En el punto máximo de su desesperación, comenzó a gritar por el bosque. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, vio que algo se acercaba. Su expresión de alegría fue efímera, ya que se desmayó antes de entender qué estaba pasando. Lo que apareció fue Lehen, quien miró la situación y murmuró con incredulidad, tratando de entender qué le pasó a Kuro. Lehen, experimentado en supervivencia, rápidamente dijo: él había sufrido mucho para aprender a configurar algo tan eficiente. Cuando Kuro se despertó, fue a unirse a Lehen, que estaba despierto. Lagan le dijo que desayunara y le explicó que no había podido recuperar su mochila, así que Kuro tendría que arreglárselas con lo que tenía. Kuro observó la poca comida que tenían y pensó que era insuficiente incluso para una persona. Sintiendo como un peso muerto, comió mientras lloraba, consumido por la vergüenza y el hambre, pensando en sí mismo como un perdedor patético. Después de comer, Kuro agradeció a Lehen, quien respondió que la siguiente tarea era encontrar agua en la zona. Mientras tanto, Sargento Rojo estaba observando todo a través de cámaras que volaban sobre la isla, transmitiendo en vivo lo que estaba sucediendo. En ese momento, el hombre calvo se acercó al Centurión preguntando: ¿no vas a dejar de fumar, El sargento, irritado, le dijo que se callara. El hombre calvo preguntó si algo había llamado la atención del sargento, y él mostró el metraje de un niño, Keno, de Noruega, que parecía bastante divertido. Keno se quejó de que no duraría ni una semana en esta isla desierta y decidió improvisar. Había construido una balsa y estaba tratando de regresar a Gark. Mientras tanto, Kuro y Lehen finalmente encontraron agua. Después de saciar su sed, comenzaron a caminar en busca de refugio. Lehen comentó que necesitaban encontrar más comida si querían sobrevivir toda la semana. Se preguntó si había algo útil en la isla, ya que no había cocoteros ni frutas visibles. De repente, Kuro se detuvo y le pidió a Lehen que también se detuviera. Al dar un paso más, Kuro se dio cuenta de que había una trampa adelante. Lehen estaba impresionado y preguntó cómo lo sabía Kuro. Él explicó que era como si su cabeza empezara a burbujear cuando Lehen pensó por un momento, dándose cuenta de que esto debía ser la individualidad de Kuro, una especie de sentido arácnido activado por su psicoquinesis. Era una habilidad rara capaz de predecir eventos a corto plazo. Mientras seguían el rastro, Lehen pensó que este entrenamiento de supervivencia podría ser una gran oportunidad para que Kuro demuestre su valía a los cirujanos. Cuando llegaron al refugio, el chico rubio del grupo rival abrió la puerta, esperando encontrarlos allí, pero se dio cuenta de que las mochilas habían desaparecido. El chico de la bandana preguntó si debían destruir el lugar, pero el chico rubio no estaba de acuerdo. Dedujo que probablemente Kuro y Lehen habían ido a buscar agua y sugirió emboscarlos en su camino de regreso. Al llegar al refugio, Kuro estaba exhausto y dijo que finalmente lo habían logrado. Sin embargo, Lehen le pidió que esperara. Notó que algo estaba mal. La roca que había usado como marcador ya no estaba. El suelo, y había huellas extrañas en la zona. También parecía que el grupo rival había pasado por allí y estaba planeando robarlos. Decidiendo no correr riesgos, Lehen agarró todo y sugirió que se fueran antes de que se hizo de noche. Caminaron hasta el atardecer, buscando un lugar seguro para pasar la noche. Lehen preguntó si Kuro podía ver algo adelante. En ese momento, la individualidad de Kuro se activó y notó una gran bestia acercándose. Antes de que pudiera advertir a Lehen, lo empujó a un lado y la criatura saltó entre ellos. Era una pantera negra, gruñendo. El problema era que el arma de Lehen había caído lejos y la bestia estaba cargando con sus enormes mandíbulas. De repente, un ataque de fuego golpeó a la pantera, asustándola. José del grupo D apareció, preguntando si estaban bien. José había sido ascendido al grupo C, pero claramente estaba herido. Lehen preguntó si podía caminar, pero José se desplomó, exhausto, explicando que había caído en una trampa puesta por el enemigo. Grupo. José contó que cuando lo capturaron, tomó toda esta comida y se la comió de una vez para que los ladrones no se llevaran nada. Se rió, diciendo: si van a robarme, al menos se quedarán con las manos vacías, esos ladrones. A pesar de estar debilitado, José se alegró de encontrar a Lehen allí. Lehen, a su vez, dedujo que el grupo rival estaba saqueando toda la isla. Mientras tanto, el líder de 1900
Mucho alimento. Dimitri respondió con confianza que su físico siempre necesitaba estar en excelente forma. Creía que para ser élite tenía que ser físicamente fuerte, mientras que Simon replicó que los psíquicos deberían confiar en sus habilidades mentales, no en sus músculos. En ese momento, Simon mencionó a Lehan, y Dimitri se quedó pensativo, admitiendo que lo extrañaba. Aprovechando la oportunidad, Simon activó sus habilidades psíquicas y preguntó: ¿alguna vez has peleado con él antes? Dimitri sonrió, aceptando el desafío mientras Simon caía en la trampa listo para el enfrentamiento. La siguiente escena mostró la tienda de Lehan, ubicada dentro de una pequeña cueva. Saludó al grupo y les informó que se mantendrían juntos hasta el final del entrenamiento. Lehan y Kuro saldrían a recoger leña y alimentos mientras José herido se quedaría atrás para vigilar. Goza comentó que a pesar de sus limitaciones, todavía podía ayudar gracias a su habilidad de combustión, lo que les daba una gran ventaja. Tener fuego significaba que podían pescar y preparar algo como pescado frito. Sin embargo, Kuro cuestionó si José realmente sabía de qué estaba hablando, ya que no tenían equipo para pescar. Mientras tanto, Lehan agradeció a Kuro, recordando que si no fuera por él habría perdido la vida antes. Lehan, cabizbajo, admitió que siempre había creído que podía ayudar, pero se dio cuenta de que no siempre podía encontrar soluciones. Sin embargo, ahora estaba convencido de que Kuro era un genio psíquico con habilidades increíbles, tanto para defenderse como para salvar a otros. Declaró que irían hasta el final juntos, lado a lado, porque eran amigos. Kuro recordó su infancia en un orfanato en Japón, donde no tenía nombre hasta que empezaron a llamarlo Kuro por su piel. Allí, constantemente lo acosaban por ser sensible y llorón, hasta que un día sus habilidades psíquicas despertaron. Lehan sugirió que usara sus habilidades para atraer al pequeño pescado, pero en realidad pensaba que Kuro podía predecir los movimientos del pez con su habilidad de previsión a corto plazo. De esa manera, Lehan podía tirar del pez en el momento adecuado. Al final, fue la telequinesis de Kuro la que funcionó. Simplemente levantó el pez con sus poderes, asegurando comida para el tosetiente grupo. En el tercer día de entrenamiento, Lehan y Kuro regresaban con bolsas llenas de pescado. Lehan elogió a su compañero, diciendo que era increíble. Al acercarse a la cueva, Lehan le pidió a Kuro que se agachara y esperara mientras él iba a comprobar la situación. Al entrar, encontró a José en el suelo, golpeado en la famosa posición Yancho. Mientras tanto, la escena cambió a la pelea entre Dimitri y Del Simon. Dimitri le entregó una espada a Simon y se quejó de que habían traído armas para una sesión de entrenamiento que se suponía que iba a ser aérea. Sin embargo, estaba emocionado de luchar contra Simon, quien a su vez comentó que Dimitri era el representante de la clase B y estaba siendo promovido a la clase A. Para Simon, esto era una prueba de habilidad. Esto solo hizo que Dimitri se emocionara más, ya que le encantaba. La batalla comenzó. Dimitri atacó con todas sus fuerzas, mientras Simon esquivaba y contraatacaba con precisión. Después de una secuencia de ataques, Dimitri parecía estar en problemas, pero logró cambiar el rumbo, desarmando a Simon con un puñetazo. Justo cuando parecía que Dimitri ganaría, Simon activó sus habilidades psíquicas, deteniendo a Dimitri en el aire. Simon afirmó que, si fuera una pelea real, él habría ganado, ya que los psíquicos deberían usar sus habilidades para pelear, no solo la fuerza bruta. De vuelta en la cueva, Lehan estaba levantando a Josette, quien se quejaba: «No estoy lo suficientemente muerto como para gritar». Josette explicó que había sido atacado por el mismo grupo que lo había robado antes. La facción tenía 7 miembros. Lejos con ello. El grupo luego buscó un nuevo refugio para mantener a Josette a salvo, antes de planear una emboscada contra la facción. Esa noche, como se esperaba, los enemigos invadieron la cueva que el grupo había usado previamente como refugio. Lehan le preguntó a Kuro si estaba listo porque juntos podrían derrotar a todos. Kuro, recordando que Lehan era el único que creía en él, cerró los ojos y comenzó a mover rocas con su energía psíquica. Atacó a los guardias en la entrada, derribándolos fácilmente. Los otros miembros de la facción, asustados, corrieron para enfrentar al enemigo. Sin embargo, fueron sorprendidos por una lluvia de piedras, mientras Lehan, armado con su lanza, atacó con precisión. Desde la distancia, el líder de la facción observaba todo perplejo. Se preguntaba cómo Lannan había logrado derrotar a sus compañeros. Cuando se dio cuenta de que no estaba solo, preguntó quién más estaba allí. Lehan instruyó a Kuro que saliera de detrás de los arbustos y anunció que se encargaría del líder personalmente. El líder, irritado, ató su camisa alrededor de su cintura, agarró un bate y se lanzó a la pelea. A pesar de su fuerza, Lehan se defendió con habilidad. Después de algunos intercambios de golpes, el líder logró golpear a Lehan, pero fue sorprendido por un ataque al estómago que terminó la pelea. Le dio una palmada en la espalda a Lehan y le preguntó si dolía tanto, pero él dijo que era una pena, porque eso era solo el comienzo. Al darse la vuelta, le dijo a Lehan que no se luciera así antes de lanzar otro puñetazo a la cara y otro a las costillas. Luego, la lanza de Lehan fue lanzada hacia el aire y se desplomó al suelo. Lehan pensó que esto no podía estar sucediendo. Se preguntó cómo su oponente podía ser tan fuerte. Incluso mientras estaba tirado en el suelo, Lehan miró hacia arriba y se preguntó por qué habían llegado tan lejos con José, que ya estaba herido. Abajo, el oponente frustrado gritó: «Deja de mirarme así, no me mires como si fuera inferior». Mientras tanto, recordó ser considerado un genio y un renombrado autor en Alemania. Su padre había usado su fama para hacer conexiones políticas y obtener muchos favores. Sin embargo, la avaricia del viejo parecía no tener límites, y terminó enviando a su hijo a Ark para convertirse en psíquico. Decidido, el oponente se levantó de nuevo y declaró que no había llegado hasta allí para perder como un miserable persona. Le arrojó tierra a Lehan en la cara y lanzó puñetazos. En ese momento lo agarró por la camisa, pero Kuro vino corriendo a ayudar. El oponente lo miró con enojo y advirtió: «No intentes acercarte más». Lanzó una serie de puñetazos al estómago de Lehan, haciéndolo caer al suelo.
Luego el agresor tomó la lanza de Li-Han y declaró que nunca dejaría que alguien como él caminara hasta allí. En ese momento una piedra golpeó su cabeza. Kuro había estado usando sus habilidades psíquicas para defender a Li-Han, gritando que lo dejaran en paz. Kuro lo agarró por el cuello y lo insultó, llamándolo inútil y diciendo que era un pedazo de basura que debería ser tirado. Pero lo que no se dio cuenta fue del fantasma que se acercaba por detrás. Li-Han, furioso, le dio un puñetazo bien colocado en la cara del oponente. Li-Han preguntó enojado si siquiera se consideraba útil para algo. Dijo que el oponente siempre se escondía detrás de los números, mientras otros como Simon, Dimitri, Jose e incluso Kuro eran mejores que él. Li-Han desafió: ¿y tú, qué vas a hacer? Luego, Li-Han cargó contra él con la lanza, clavándola en el suelo junto a la cabeza del oponente. Dijo que todos tienen una razón para mejorar, y si el enemigo quería sobrevivir, necesitaba encontrar la suya, pero él no lo haría. Él advirtió: si vuelves a tocar a mis amigos, la próxima vez no fallaré con la punta de la lanza. El oponente cerró los ojos y riéndose murmuró para sí mismo: papá, ni siquiera quería ser un psíquico. Después de eso, se descubrió que dejó Ark y regresó a casa. En los días siguientes, el grupo se reunió con José, capturó más peces y disfrutó de los 3 días restantes de entrenamiento sin más problemas. Cuando llegaron los helicópteros para recogerlos, todos estaban contentos de finalmente regresar a casa. Los otros estudiantes les agradecieron, diciendo que sin Li-Han no habrían sobrevivido. José se aseguró de señalar que era Li-Han quien merecía el agradecimiento, porque sin él, nada de eso habría sido posible. En ese momento, apareció un mensaje en la pulsera de cada persona anunciando que el entrenamiento de supervivencia había terminado y felicitándolos por un trabajo bien hecho. La voz decía que debían esperar para abordar los helicópteros cuando fueran llamados. La escena mostraba al sargento rojo, explicando que el entrenamiento había sido monitoreado por los instructores. Dijo que por voto unánime, 4, se seleccionaron candidatos. Con un tono serio, dijo que esto no era solo un simple entrenamiento de supervivencia, sino una prueba para identificar diamantes en bruto que se convertirían en los guardianes de la Tierra en Pinto Eteto, el futuro. Los elegidos fueron Kuro, Simon, Dimitri y Lehen, que pasarían a la siguiente etapa. Mientras tanto, José llamó a Lehen para jugar al fútbol. Lehen, sin saber qué era, dijo que podría intentar. José explicó que Holidays y Ark eran, pero los niños estaban aprovechando una cancha completa, ya que todos los instructores estaban ocupados en una reunión discutiendo la evaluación para la promoción a la segunda etapa. En la reunión, el general de brigada Alexander comentó sobre los 4 candidatos elegidos. El comandante Asha preguntó cómo eran los candidatos. El general declaró que Simon y Dimitri no carecían de nada para avanzar, pero aún quedaba el asunto de los otros 2. Él enfatizó que Li-Han desde el principio tenía bajas habilidades psíquicas, y si no fuera por el trato especial del sargento Red, estaría en problemas. Una pregunta general sobre por qué un niño como Li-Han debería proceder. Otro instructor respondió que Li-Han había demostrado una habilidad excepcional con las armas, paciencia y determinación, cualidades de un soldado perfecto. Además, a pesar de su potencial psíquico limitado, había refinado su telequinesis hasta el punto de crear estrategias únicas, como usar la fuerza centrífuga para mejorar sus golpes. Todo esto sin que nadie tuviera que enseñarle. Sin embargo, la comandante Asha no estaba de acuerdo cuando se trataba de Kuro. Ella creía que su perfil psicológico sensible podría ser peligroso durante la transformación física, que requería estabilidad mental. Si enviamos a este chico allí, probablemente morirá, advirtió. El sargento Red afirmó que el segundo ascenso de Kuro fue el más alto de todos. Estaba en otro nivel, además de tener la capacidad de predicción a corto plazo, que era extremadamente importante para las estrategias. Otro instructor, sin embargo, señaló que el problema era la mentalidad de Kuro. Red explicó que por esta razón, Li-Han debería avanzar con él, porque la mentalidad de Kuro estaba muy influenciada por Li-Han, quien actualmente desempeñaba el papel de un mayor hermano para él. En otras palabras, todo giraba en torno a Li-Han otra vez. El general barbudo preguntó, irónicamente, si todos estaban tan ansiosos por Li-Han. En ese momento, la escena cambió al grupo jugando al fútbol. Dowser pasó el balón a Li-Han, quien lo envió directamente hacia el objetivo. Luego, apareció el sargento rojo, y viendo que todos estaban reunidos, anunció el resultado. Los 4 candidatos eran elegibles para avanzar a la segunda etapa. Dowser, emocionado, felicitó a Li-Han y le preguntó en broma por qué se veía tan serio. No agradecieron al sargento rojo, afirmando que sin él nunca hubieran llegado tan lejos. Sin embargo, el cirujano simplemente respondió fríamente. Él explicó que usarían algo similar a la fórmula del super soldado para hacerlos más fuertes y enseñarles a usar armas para luchar contra dragones. El proceso comenzó y todos fueron colocados en cápsulas, como si estuvieran siendo ahogados. El doctor responsable del procedimiento reflexionó que no lo estaban. Tendrían que mantenerse firmes, ya que el verdadero desafío apenas comenzaba. A medida que pasaba una semana, no habían surgido problemas. Sin embargo, la siguiente etapa sería más complicada. La doctora se preguntó si realmente era necesario que los humanos fueran tan lejos solo para asegurar su propia supervivencia. Uno de sus asistentes le aconsejó que descansara un poco. Cuando salió de la habitación, se encontró con el sargento rojo, quien, a pesar de afirmar que no le importaban los niños, visitaba el segundo ala diariamente. Él le advirtió que no cometiera errores, lo que la irritó ya que todo había estado bajo control hasta ahora. Ese día comenzó la segunda fase del procedimiento. Empezaron a inyectar un líquido que contenía el núcleo psíquico de un dragón, un líquido altamente concentrado con partes diluidas de estas criaturas. El objetivo era forzar a los participantes a resonar con un núcleo, lo que les permitiría usar sus habilidades psíquicas de manera más natural. De repente, el reloj del doctor emitió un pitido, indicando un problema.
Ella se apresuró a regresar a la habitación y encontró que Li-Han se había despertado en medio del proceso. Estaba visiblemente angustiado, y la doctora intentó apagar la máquina. Sin embargo, el sargento Red la detuvo, insistiendo en que Li-Han necesitaba pasar a la siguiente etapa. A pesar del peligro, el proceso continuó. Después de un tiempo, la doctora revisó la condición de Li-Han. Para su sorpresa, estaba bien. Ella comentó que algo tan extraordinario nunca había sucedido antes, como era la primera vez que su psíquico había mostrado resistencia a habilidades tan intensas. Al final, no solo Li-Han sobrevivió, sino que también se desarrolló físicamente. Cuando finalmente fue liberado, Li-Han le dijo al doctor que estaba bien, y que al menos ya no tenía que preocuparse por ser expulsado de la academia. El doctor quedó impresionado por su mentalidad, considerándola increíble. Afuera, Li-Han se reunió con Kuro, quien también había cambiado mucho, y Simón, que seguía siendo antisocial, para diversión de sus compañeros, quienes se lo atribuían a la pubertad. A partir de ahí, el entrenamiento pasó a la segunda etapa. La sede de la segunda etapa no se veía muy diferente a la de la primera, pero el entrenamiento se realizaba en escuadrones. Cada escuadrón estaba compuesto por entre 4 y 10 miembros, y había 12 escuadrones en total. Li-Han y Kuro fueron asignados al séptimo escuadrón. El escuadrón, el líder, Kavich-Shik, se presentó al grupo y explicó que el entrenamiento incluiría prácticas con armas de fuego, combate aéreo y batallas en escuadrón. Preguntó si entendían la importancia de las armas de fuego. Li-Han respondió que las armas de fuego aún eran efectivas contra los secuaces de los dragones, que incluían criaturas de baja inteligencia como ogros, grus y hombres lobo. Además, había criaturas muy inteligentes llamadas Gelo, que actuaban como comandantes de nivel medio en los ejércitos de monstruos. Aunque los Gelo podían usar habilidades psíquicas, no tenían energía ilimitada como los dragones. Una vez que su energía se agotaba, se volvía vulnerable a ataques físicos. Armas. El líder enfatizó que por eso el entrenamiento con armas de fuego era esencial. Otro aspecto importante del entrenamiento eran las batallas de escuadrones, que incluían competencias en bosques artificiales y arenas de pequeña escala. El evento principal era capturar la bandera, un juego que requería estrategias elaboradas para robar una bandera de la base del enemigo. Además, el entrenamiento se centró mucho en la habilidad individual de cada persona, aunque era un proceso peligroso. Esto se debía al uso de armas de metal, que causarían varias lesiones incluso cuando no estaban equipadas. Por otro lado, el entrenamiento aéreo se realizó con Arbitus, pequeñas patinetas voladoras sobre las que los soldados se subían y comenzaban a volar. El estilo del juego era simple, solo tenías que hacer que tu oponente cayera. Para eso, siempre necesitabas un apoyo detrás de ti para manipular el Arbitus y moverlo hacia adelante y hacia atrás. En raras ocasiones, el apoyo también podía usar el Arbitus para atacar a los oponentes. Es decir, si el tipo estaba distraído, lanzas un Arbiti directamente a su cabeza para derribarlo. El líder del escuadrón continuó explicando que antes de la llegada de Kuro, no tenían un buen Sucker para hacer el apoyo del escuadrón. Pero ahora, con Kuro uniéndose, ya no tendrían que preocuparse por eso. Esto hizo que Li-Han se sintiera un poco sospechoso porque, bueno, ya sabes lo asustado que es Kuro. Mientras tanto, los otros miembros del escuadrón se preguntaban si Kuro realmente podría manejarlo. La duda era visible, pero Li-Han intervino, diciendo que, por supuesto, Kuro podría manejarlo. En ese momento, uno de los miembros del escuadrón, un tipo rubio, se acercó y preguntó por qué Li-Han estaba hablando de Kuro, ya que debería estar dando su opinión. Si el escuadrón necesitaba que cumpliera con ese papel, debería hacerlo. El líder del escuadrón detuvo al rubio y afirmó que Li-Han tenía razón. Como era el primer día, les pidió que se lo tomaran con calma con los novatos, ya que aún tenían mucho que aprender. Luego el líder habló directamente a Li-Han, con cierta arrogancia, diciendo que aunque estaban en la etapa 2, todos allí eran veteranos y mucho más experimentados. Entonces ordenó respeto. La rubia agregó que Li-Han solo estaba allí porque Kuro estaba con él. En otras palabras, ambos formaban un paquete extra. El líder entonces afirmó que no esperaba mucho de Li-Han, ya que era el psíquico con el menor potencial de rango hasta el momento. Cuando terminó, todos alrededor del escuadrón comenzaron a reírse de Li-Han, incluso el propio líder con una sonrisa cínica. Pero sabes cómo es Li-Han, ¿verdad? No le tiene miedo a nada. Levantó la cabeza y dijo con confianza: claro, es verdad. Está bien, porque nuestro valiente dará lo mejor de sí por la victoria del equipo. El líder, sorprendido por la confianza de Li-Han, le estrechó la mano, sin creer que todavía estuviera tan confiado incluso después de ser humillado. En su mente pensó: ¿cuánto tiempo durará este idiota? 2 días después, Li-Han estaba en su dormitorio, tomando un... Al mismo tiempo, Kuro practicaba no solo detenerse, sino caminar y disparar a los objetivos. Li-Han pensó que lo estaba haciendo muy bien, y que Kuro no tendría nada más de qué quejarse. Pero en ese momento, el líder Kavich lo miró y preguntó: ¿qué estás haciendo allí, Kuro? Estaba en medio del entrenamiento, esquivando balas, mientras el líder... Kuro podría causar muchos problemas. El líder luego se acercó a Li-Han y anunció que sería puesto en reserva, ya que el escuadrón necesitaría ajustar a sus miembros según sus habilidades para la batalla del escuadrón. Dado que Li-Han tenía habilidades de combate cuerpo a cuerpo, no participaría en la batalla. Sin embargo, el líder tranquilizó a Li-Han diciéndole que no necesitaba preocuparse, ya que podría observar la batalla. Él miró una foto que Kuro había tomado de él con sus hermanitos y pensó: esto no es un problema, definitivamente lo lograré. Más tarde, en el auditorio, se anunció que la próxima actividad sería un juego de captura, la bandera entre los escuadrones 3 y 9. El líder del escuadrón 7 explicó que, dado que había nuevos miembros en el escuadrón 3, observaban con atención para pensar en estrategias. En ese momento, Li-Han se dio cuenta de que el nuevo miembro probablemente era del Simón, y efectivamente, él estaba allí, en medio del juego de captura la bandera. Esto sorprendió a todos, ya que del Simon era considerado el genio psíquico de la generación actual. Debido a esto, la estrategia del escuadrón 3 fue un enfrentamiento directo con el enemigo.
Sin embargo, el equipo de Del Simon parecía perder la compostura al lanzar una ofensiva directa. Aún así, los miembros del escuadrón de Del Simon creían que la victoria estaba garantizada debido a su genio psíquico. Pero el equipo azul, decidido, se negó a retirarse y cargó contra ellos. En ese momento, las armas en manos de los miembros del escuadrón azul desaparecieron, mientras Del Simon levantó la mano, y al bajarla, las armas volvieron a sus manos. Los otros miembros del escuadrón de Del Simon luego pasaron a la ofensiva, atacando con espadas al equipo azul. Y así, el equipo azul fue aniquilado. Lograron capturar la bandera. Afuera, el líder del Escuadrón 7 comentó que era genial tener un psíquico en una batalla de escuadrón. Luego pensó en una estrategia para usar a Kuro, pero en ese momento, Lei Jin se le acercó y sugirió una nueva idea. Como el Escuadrón 9 no utilizó ninguna estrategia en particular y no intentó obtener ninguna ventaja en el terreno, simplemente lanzaron un ataque individual, confiando en sus habilidades de combate. Fue entonces cuando el líder con una mirada severa preguntó: «Tú lo haces. Adelante, habla». Diana se dio cuenta en ese momento de por qué el líder del escuadrón lo odiaba tanto. Nuestro chico es el que siempre está un paso adelante en las cosas. En otras palabras, incluso si no quiere, termina convirtiéndose en el líder. El chico tenía miedo de perder su puesto en el equipo. En ese momento, el compañero rubio llamó a Li-Han para dar un paseo hasta otra habitación. Mientras caminaban, el rubio dijo que tenía que admitirlo. Li-Han es definitivamente excepcional. Él y el líder lo saben, pero no encaja en su escuadrón. Li-Han preguntó por qué no encajaría. La rubia explicó que Li-Han no tenía miedo de contradecir al líder durante el entrenamiento, y su escuadrón era prácticamente una dictadura, donde el líder tenía el control total de todo. La rubia añadió que aunque algunas decisiones de Li-Han eran mejores, solo debería haber un líder en el escuadrón. Si había alguna duda sobre Kato, todo el escuadrón terminaría dividiendo en el proceso, y mientras Kato siga siendo el líder, Li-Han no podrá participar en las batallas. Por esa razón, le aconsejó a Li-Han que solicitara un traslado a otro escuadrón lo antes posible. Al final, eso es lo que pensó. Es necesario que un líder de escuadrón tenga la total confianza de todos sus miembros. Y la llegada de Li-Han al grupo terminó amenazando la autoridad de Kato. Pensando en esto, comenzó a considerar la solicitud de transferencia, pero luego tuvo una nueva idea. En la oficina, Li-Han estaba presentando los documentos cuando Wei preguntó si lo decía en serio. Quería saber si Li-Han realmente quería esto. Li-Han explicó que todos los instructores de segunda etapa tenían que discutirlo primero, así que tomaría algún tiempo. En su habitación, Li-Han pensó que ahora, ya que ya no necesitaba preocuparse por las batallas de escuadrones, podría concentrarse más en entrenar su cuerpo. Mientras esperaba, también podría analizar todos los escuadrones y sus estrategias, para luego crear su propio escuadrón. Los chicos estaban evolucionando, pensó. En ese momento, Kuro entró en la habitación y preguntó qué había discutido Li-Han con el vicelíder del escuadrón. Li-Han respondió que no era nada importante, y luego preguntó sobre los preparativos para la batalla aérea de mañana. Kuro dijo que hasta ahora solo podía maniobrar 4 árbitos a la vez. Li-Han estaba emocionado porque Kuro era increíble con habilidades psíquicas y estaba progresando muy bien. Lian dijo que lo apoyaría en la batalla. En la sala de entrenamiento, el grupo estaba discutiendo y preguntando si alguien tan bueno realmente estaba en el escuadrón. Decían que era Kuro, y todos estaban emocionados por ver sus habilidades. Lian observaba desde afuera mientras el líder le decía a Kuro que se preparara bien, porque era ahora, o nunca. La competencia entre el Escuadrón 1 y el Escuadrón 7 en la batalla aérea estaba a punto de comenzar. El líder del Escuadrón 7 explicó que en las batallas aéreas, el aire y la playa son esenciales. La mayoría de los dragones pueden volar, por lo que este tipo de entrenamiento se les impone en lugar de usar ganchos o hélices. Durante una batalla aérea, una persona puede controlar hasta 2 árbitros, ya sea para moverlos o usarlos como armas contra el oponente. Sin embargo, el papel más importante en la batalla es el del apoyo, quien controla múltiples árbitros simultáneamente para minimizar el uso de energía psíquica del miembro del escuadrón. En otras palabras, la persona más importante en el escuadrón 7 ahora mismo es Kuro, ya que es responsable de controlar estos árbitros. El líder ordenó a su vanguardia avanzar, mientras el Escuadrón 1 avanzaba contra ellos. El sublíder del Escuadrón 7 pensó: los rojos están avanzando, tal como predijo el líder. Pero en ese momento, comenzaron a separarse hacia los lados. Como estaban preparados, el sublíder atacó inmediatamente al primer oponente en la cabeza. El líder ordenó al tipo calvo que bajara, ya que todo iba de acuerdo con el plan que habían hecho. La multitud estaba emocionada por la acción, mientras el líder explicaba que para esta estrategia, el papel de Kuro era crucial. El apoyo del Escuadrón 1 no era tan fuerte, y cada miembro de su escuadrón controlaría su propia órbita. Como Kuro podía controlar a 4 a la vez, él era responsable de controlar tanto su Orbitus como el de los vicelíderes. Con su habilidad de predicción, Kuro necesitaba mover el Orbitus hacia donde veía a los enemigos saltar. El vicelíder comprendió que si Kuro lo hacía bien, la estrategia funcionaría. Li-Han, observando desde afuera, pensó que la estrategia estaba funcionando hasta ahora. A pesar de que todos estaban emocionados, las manos de Kuro ya temblaban mientras intentaba controlar todo. Sabía que en el momento en que cometiera un error, todos perderían. En ese instante, uno de los miembros del equipo rojo golpeó la cabeza de otro, pensando: siempre han sido tan fuertes los equipos. Esto ocurrió porque Kuro estaba tratando de controlar todos los Orbitus a la vez. Entonces tuvieron una idea: si podían derrotar al apoyo, lo harían. El líder del equipo rojo comenzó a dar instrucciones sobre lo que necesitaban hacer. En ese momento, el tipo grande del equipo rojo cargó, agarrando a 2 miembros del equipo azul. Mientras uno de ellos logró pasar, derribó a los otros 2 miembros y avanzó. Al mismo tiempo, el líder y el sublíder estaban siendo retenidos por el tipo grande, que quería lanzar a todos al suelo. Pero en ese momento, Lei Jin se dio cuenta de su error. Deberían haber estado protegiendo a Kuro. Esto fue porque el líder del equipo rojo se dirigía hacia él con su espada. Kuro trató de usar los 2 Arbitus restantes, pero aún así recibió un golpe. Cuando el equipo logró derribar al tipo grande, su apoyo ya había sido
derrotado. En otras palabras, el equipo rojo comenzó a caer porque Kuro estaba controlando el Arvidus. Todos se dieron cuenta. La estrategia de Kato confiaba demasiado en las habilidades psíquicas de Kuro, así que quedó como la victoria del escuadrón 1 fue anunciada. Pasaron 3 semanas. El profesor dijo que habían discutido los documentos que Leijen había presentado. El resultado fue que la solicitud para establecer su propio escuadrón había sido aprobado. En otras palabras, finalmente pudo crear su propio equipo. El profesor le entregó un papel que mostraba las condiciones para establecer un equipo. La primera condición era que, además del líder, el equipo debía tener al menos 4 miembros. Y el líder tenía la autoridad para elegir un miembro de cada escuadrón existente. Lian pensó, si sigo lo que está escrito aquí, los otros líderes me odiarán más que a nada. Pero aún así, él estaba seguro de que todo saldría bien. Después de salir de la oficina del profesor, pensó que las primeras personas que le vinieron a la mente para el equipo fueron José y Kuro, que ya habían sido compañeros antes. Pero eso sería difícil, ya que José aún no había llegado. Sin embargo, en ese momento, recordó a una persona más y fue a tocar una puerta. Antes de eso, volvamos al líder del Escuadrón 7. Estaba enojado porque el ranking del escuadrón había bajado por culpa de Kuro. Por eso, lo compararon con Del Simon, que era un verdadero genio psíquico, mientras Kuro era solo un don nadie. En ese momento, Leian escuchaba desde atrás. La gente comentaba que no podían esperar. Volviendo al calvo, estaba entusiasmado con la idea del equipo, pero sinceramente, su respuesta fue no. Esto se debía a que iba a ser el próximo líder del 5º escuadrón y no podía dejar a su gente colgada. Además, prefería mucho más ser el adversario de Lei Han que estar en el mismo equipo. Lei Han entendió y dijo, no llores después de recibir una buena paliza. Después de un tiempo, Lei Han caminaba entre el grupo. Todo el mundo comentaba lo arrogante que era por crear su propio escuadrón, como era de esperar. Una vez que se anunció, todos los demás líderes lo vigilaban, especialmente el de la cara amarga que decía que Lei Han lo había traicionado. El líder del Escuadrón 7 dijo que no le importaba que Lei Han se fuera, pero ahora quería llevarse a Kuro. Lei Han, aunque dijo que Kuro no encajaba en el equipo, afirmó que Kuro seguiría siendo el mejor miembro de su equipo. Por supuesto, solo si fuera en sus sueños. Lei Han continuó diciendo que un buen comandante debería ganar incluso con poder ilimitado. El líder del Escuadrón 7 luego cargó contra Lei Han, agarrándolo por la camisa y diciendo que no dejaría que Kuro se fuera. Leian respondió que no era su decisión, sino la de Kuro. El líder del Escuadrón 7, irritado, dijo que si Kuro se iba recibiría una paliza. Leian lo miró y le preguntó si realmente tenía las agallas para decir algo así, ya que él ni siquiera podía controlar a su propio equipo. En ese momento, Lei Han le dio un puñetazo en la cara, haciéndolo caer al suelo. Lei Han dijo, lo dejaré así por ahora porque no quiero problemas, pero si esto vuelve a pasar, mi amigo el gallo cantará para el Escuadrón 7. Se fue diciendo que estaría esperando. Mientras caminaba, Lei Han pensó, le he preguntado a todos los que quería y ahora no sé qué hacer. Entonces una figura enmascarada con una calavera se detuvo en su camino y se alejó como si nada hubiera pasado. En ese momento, su dispositivo emitió un pitido al recibir un nuevo mensaje. Todos los líderes de escuadrón fueron llamados a ir al Salón 2. Se reunieron y el médico anunció que estos 6 eran los últimos en avanzar a la segunda etapa. Por lo tanto, la primera elección sería para el nuevo líder del escuadrón. Leian se presentó como el capitán del 13º escuadrón y dijo que cualquiera que quisiera unirse era bienvenido. Los otros líderes se burlaron de él cuando de repente apareció una persona diciendo que quería unirse. Era nada menos que José, quien también había pasado por el procedimiento. Ya era de noche y dentro de la habitación, José dijo que era una lástima que los demás no se hubieran unido, pero Li Han le agradeció por su confianza. José entonces comentó que cualquiera que no se uniera era un idiota, porque este sería el grupo más grande desde dentro. Sugirió que Li Han reclutara a más miembros al día siguiente. En ese momento, alguien llamó a la puerta, y cuando Li Han la abrió, vio a Kuro allí con su cara toda negra. Esto ocurrió porque horas antes, Kuro le había dicho a Sato que se iba, y todos los miembros se unieron para darle una paliza. Incluso Li Han no reconoció a ese valiente Kuro. José se emocionó porque ahora era el mismo equipo de la isla. Pero en ese momento, alguien llegó preguntando si había espacio para uno más. En todas partes la gente hablaba de la historia de Li Han, y así, se suponía que el escuadrón número 13 era el mejor. José dijo entonces que conocía a ese tipo. Este es Kenneth Meyer, ese sinvergüenza que construyó una balsa durante la prueba de la isla. Entonces Leigan preguntó si todos estaban listos porque ahora eran el objetivo de cada escuadrón. Pero todos estaban listos mientras Li Han sentía el peso de llevar un grupo sobre sus hombros, sabiendo que él podría hacerlo. Luego alguien dijo que fue un placer conocerlos, y ese era el instructor principal de la segunda etapa. Anunció los nombres de todos los miembros, y cuando llegó a Kuro, preguntó qué había pasado. Kuro explicó que se había tropezado en las escaleras. El mismo instructor se dio cuenta de lo que había sucedido, y le dijo que tuviera más cuidado, ya que a partir de ahora tendrían un periodo de gracia de 3 semanas para las competencias. Por lo tanto, deberían prepararse como la categoría y el TAE. El oponente se decidiría pronto. Después de eso, Li Han estaba listo ya que ahora estaban en la competencia de supervivencia armada, y su oponente sería el 9º escuadrón. En el suelo, Newt se quitó el casco porque estaba demasiado apretado, pero Li Han le dio una palmada en la cabeza, diciéndole que se estaba buscando problemas, porque no podía quitarse el casco bajo ninguna circunstancia. Li Han dijo que la estrategia que usarían sería el refugio móvil. Mientras tanto, sonó la alarma. La batalla estaba a punto de comenzar. Una competencia de supervivencia armada entre el 9º escuadrón y el 13º. Los miembros del 9º escuadrón estaban seguros de que ganarían. Rápidamente, mientras Lehen estaba seguro de que darían a sus oponentes una buena paliza. El partido comenzó y la multitud estaba emocionada, diciéndole al 9º escuadrón que aplastara el orgullo de los arrogantes. Del Simon, mirando desde el lateral, pensó que teóricamente Lehen no podía ganar, así que trató de imaginar cuál podría ser la estrategia del 13º escuadrón. En ese momento, el 9º escuadrón se movió a través del bosque, pensando en qué estrategia utilizar contra el 13º.
Q notó que se estaban acercando y envió un mensaje para que se reagruparan. El propio Layton comienza a sentirse un poco tenso, mientras que José comentó que los sinvergüenzas del 9º escuadrón no les estaban dando una. Se tomaron un descanso y llegaron más rápido de lo que esperaban, pero al menos tuvieron tiempo para terminar lo que necesitaban. Layton pensó que conocía a Endo y que en lugar de reagruparse, intentaría algo diferente. Luego mostró que le habían disparado en las piernas y gritó de dolor mientras el 9º escuadrón avanzaba. No le dieron un segundo de descanso, disparándole mientras los demás, que estaban escondidos detrás de los árboles, comentaban el dolor que debía estar sintiendo. Pero pronto derribarían el primero. Pero siguieron adelante, y Kuro se deslizó para esconderse detrás de un árbol. Pensó que si esto era una estrategia, no funcionaría, como solo dificultaría las cosas debido a su pierna lesionada, así que decidió ganar algo de tiempo. Los chicos detrás del árbol estaban pensando en lo que veían, y uno de ellos tuvo una idea. Avanzó y el resto del equipo cubrió su espalda. Mientras tanto, en el escuadrón de Lehan comenzaron a ejecutar su plan. Gracias a Kuro, habían ganado mucho tiempo. Lehan creía que el rubio, José, estaría escondido en alguna parte. Ahora, estaban listos para comenzar el espectáculo. El escuadrón 13 comenzó a avanzar con un tronco gigante delante de ellos, creando esencialmente un escudo móvil. Afuera, los demás pensaron que esta táctica solo era posible gracias a Kuro, y que estaba imitando una estrategia. En ese momento, Kuro intentó defenderse, mientras los miembros del 9º escuadrón se acercaban. Uno de ellos le apuntó con una pistola a la cabeza, sabiendo que no tenía salida. Del Simon, mirando desde afuera, dijo que su estrategia tenía un defecto, y estaba seguro de que Lehan lo sabía. A medida que el 9º escuadrón se acercaba, Lehan y sus aliados permanecieron firmes. El 9º escuadrón luchaba duro porque habían seleccionado a los 4 miembros en base a sus habilidades con armas, y no habían traído a nadie con habilidades psíquicas. Lehan, fuerte y firme. Tratando de esconderse detrás de los árboles, los miembros del 9º escuadrón hablaron sobre extender la pelea el mayor tiempo posible hasta que su resistencia se agotara. Pero lo que nadie sabía era que el escudo no solo estaba allí para acercarse, sino también para permitir que José usara su habilidad de combustión. En ese momento, el fuego comenzó a extenderse en el bosque, abandonando el 9º escuadrón cubierto por humo. En el escuadrón de Lehan, le dijo a José que cubriera el lado derecho mientras él tomaba el otro lado. Los miembros del 9º escuadrón intentaron salir del humo, pero tan pronto como lo hicieron, les dispararon en la cara. Los otros dos, al darse cuenta de que estaban perdiendo visibilidad en el humo, intentaron salir, pero también fueron disparados, ya que Lehan y su equipo tenían ojos en todas partes. Continuaron hasta derrotar a todos los miembros del 9º escuadrón, asegurando la victoria del 13º escuadrón. Toda la gloria era para el 13º, e incluso el instructor pensó que su estrategia era impresionante. Brindaron por su salud, ya que era un banquete para los ganadores, que merecen todo esto después de la competencia de ese día. Duquesa dio un discurso, y en ese momento, todos escucharon unas palabras del líder. León, de pie en la parte trasera, agradeció a todos, ya que sabía que la estrategia era arriesgada. Pero gracias a la cooperación de todos, habían ganado. Al final, tuvieron la suerte de predecir que el 9º escuadrón solo traería personas armadas, en lugar de psíquicos. Mientras tanto, en una habitación oscura, alguien estaba diciendo que el 13º escuadrón había derrotado al 9º, que había sido considerado Al día siguiente comenzó otra batalla de escuadrones. Escuadrón 1 contra el 13. Fue la batalla de los capitanes. Los miembros del Escuadrón 1 preguntaron si todos recordaban la estrategia. Deberían derrotar a Kuro y Jairo, pero debían tener cuidado porque sus habilidades psíquicas eran de un nivel superior. Por eso los dos miembros más fuertes del equipo se concentrarían únicamente en ellos. Luego, el líder del Escuadrón 1 ya subestimó a los demás, diciendo que si derrotaban a estos dos, la victoria sería. Incluso Dimitri, el tipo calvo, pensó con irritación. Dejaron a los instructores atrás porque rápidamente capturaron al Escuadrón 1 después de la batalla contra el Escuadrón 9. En una batalla como esta entre capitanes, el objetivo era derribar al capitán que llevaba el pañuelo para ganar. Pero derribar a este monstruo sería imposible, porque esa era la estrategia especial del Escuadrón 1, la carga del búfalo. El Escuadrón 2, en medio de la batalla, pensaba en cómo Lehan manejaría todo esto. En ese momento, el líder de Ron no entendía una cosa. ¿Por qué demonios Kuro es el capitán de su equipo? El titán del grupo, Kuro, dijo que no podía ver a Lehan, pero Kuro estaba temblando al frente mientras los otros dos le decían que no se preocupara. Los maestros aquí protegerán. El líder del Escuadrón 1 frunció el ceño, diciendo que deberían continuar con el plan, porque incluso si algunos de esos payasos se estaban escondiendo por ahí, no encontrarían un hueco en su defensa. Así que el Escuadrón 1 comenzó a avanzar. Mientras tanto, Lehan estaba en lo alto de un árbol, porque en una batalla de capitanes no significaba aniquilar al enemigo, solo tenías que derribar a su capitán. El Escuadrón 13 también avanzó. Él también llegó con su fuego, pero en el mismo. En ese momento tuvo que esquivar la espada de Dimitri. Mientras tanto, Mod cruzaba espadas con el líder del Escuadrón 1, y Lehan, desde arriba, observaba todo de cerca. Fue justo entonces que saltó como una gaviota mientras su King Kong intentaba rodear a los dos y se lanzó hacia el abrazo de oso. Al mismo tiempo, el resto del Escuadrón 13 fue a agarrar la bandana de Kuro. Pero no esperaban que nuestra chica viniera desde arriba con la ayuda de Kuro, haciéndolo flotar en el aire. Fue en ese momento que ambos miró hacia atrás porque ocurrió una explosión de humo. Cuando el humo se despejó, su King Kong estaba en el suelo y Lehan se levantó porque había capturado el pañuelo de su capitán. Y así, la batalla terminó.
Fue otra victoria para el Escuadrón 13. El público estaba confundido. ¿Cómo logró Li-Han tal salto? Pero aún así, todos aplaudieron con alegría, mientras Dimitri comenzaba a entender las estrategias que Li-Han había usado. La multitud celebró y se preguntó por qué no habían dejado participar a un tipo como él antes de la batalla. Batallas, lo que enfureció al líder del Escuadrón 7 cuando escuchó estos comentarios. El día antes de la batalla contra el primer escuadrón, Li-Han y Kuro estaban practicando el salto Sigul. Muchas veces, a este ritmo, parecía que dominarían la técnica para la batalla. Aunque era difícil controlar a alguien con telequinesis con suficiente entrenamiento, parecía que estaba funcionando. Sin embargo, Kuro ya estaba pidiendo disculpas porque su gaviota terminó rompiéndose. Su brazo. Él dijo que estaba bien. Kenyu incluso comentó que si no fuera por ellos, nadie podría manejar al King Kong. José, por otro lado, dijo que de todas formas, mientras su brazo no se hubiera curado, tal vez ni siquiera necesitarían pelear más. Pero en ese momento, el reloj pitó, anunciando que el horario de la batalla había sido establecido. En 2 días, sería la batalla entre el Escuadrón 7 y el 13. Escuadrón. Al día siguiente, el líder del Escuadrón 7 entró corriendo a la oficina del instructor, todo enojado, listo para hablar con él. Mientras tanto, en el Escuadrón 13, José se quejaba porque tenían un hombre herido. Y aún estaban siendo obligados a luchar. Estaba llamando a sus compañeros para quejarse con los superiores, diciendo que la situación se estaba convirtiendo en un desastre. En la oficina del instructor, el instructor explicó que esto era obviamente para asegurar la victoria del Escuadrón 7. El líder del Escuadrón 7 estaba frustrado, porque incluso si el Escuadrón 13 no estuviera en desventaja, él todavía creía que ganarían. Al final, tuvo que irse sin poder hacer nada, porque el instructor ya había tomado su decisión. Li-Han luego le dijo a su grupo que quejarse no cambiaría nada. Lo que necesitaban hacer era ganar. Todavía no había ideado una estrategia, pero estaba seguro de que encontraría una manera. Fue en ese momento que alguien se acercó a ellos, diciendo que esperaba que Li-Han no estuviera fanfarroneando. Li-Han respondió con calma que estaba bien porque, con solo su brazo derecho, sería suficiente para derrotar a los líderes del escuadrón. Luego miró a su oponente, diciendo que las batallas aéreas no eran solo para presumir. Pero Li-Han, sin retroceder, afirmó que prepararía algo especial para ellos. Entonces el tipo comenzó a señalar con el dedo, diciendo que esta vez arrastraría a Li-Han junto con ese bailarín. Juro. Pero no esperaba que Leia lo mirara con disgusto, llamándolo un Kato. Leia dijo: si nunca has matado a nadie antes, no hagas amenazas vacías. Y con eso, el tipo salió corriendo como una pequeña paloma asustada. Más tarde, Lagan dijo que no sería fácil lidiar con la situación. Dentro, Li-Han estaba intentando usar sus poderes para controlar a los árbitres. Pero aunque lo intentó con todas sus fuerzas, casi logró controlarlos, pero se quedó corto. Pensó que no sería fácil para José controlar a los dos árbitres, mientras también usaban la combustión al mismo tiempo. Podrían depender de Kuro, pero Li-Han no quería ponerle demasiada presión. Incluso sin apoyo sólido, el equipo 7 todavía tenía muchas buenas habilidades físicas y psíquicas. Así que pensó que, tal como estaban las cosas, no sería. Entonces, en ese momento, José entró diciendo que tenía un problema. Hizo que su fuego subiera, diciendo que, como no había nada inflamable en el aire, su combustión sería muy efectiva. Y como todos estarían volando rápido, no podría seguir el ritmo de... En ese momento, el Escuadrón 7, observando desde arriba, dijo que no tenían que preocuparse por nada. Para ellos, sería solo un juego de niños. El día de la batalla, todos estaban confundidos. León tenía un brazo herido, pero aún así los hicieron pelear. Dimitri se dio cuenta de que probablemente esto se hizo para asegurar que el Escuadrón 13 fuera perder. Luego preguntó: ¿qué estás haciendo? ¿No dijiste que no querías estar a mi lado? Y Li-Han respondió: entonces me quedaré atrás. Dimitri replicó: pero atrás es peor, el inútil. Luego del Simon dijo que aunque fue realmente difícil para ellos, todos estaban en el campo de batalla. El líder del Escuadrón 7 dijo que los destruirían. Li-Han luego avanzó, diciéndole a José que manejara todo, ya que él era el centro de su estrategia para la victoria. El sistema anunció que la batalla estaba a punto de comenzar, y los árbitres ya estaban en la arena. Pero en ese momento, todos los espectadores se sorprendieron por lo que vieron. El Escuadrón 13 se volvió loco. Incluso el líder del Escuadrón 7 no entendía lo que estaba pasando. Estaban levantando un total de 16 árbitres, lo que parecía casi imposible, ya que el número promedio de árbitres operados en la etapa 2 fue de 2 por persona. Esto hizo que el líder del Escuadrón 7 quedara muy preocupado. Mientras tanto, Li-Han se dirigía hacia ellos con total calma para derrotarlos. El líder del Escuadrón 7 luego dijo que no necesitaban preocuparse sobre eso, solo tenían que seguir el plan y con la mentalidad correcta, destruir a todo el 13º escuadrón. En ese momento, Li-Han comenzó a concentrar su poder. Nunca habían dejado de entrenar su telequinesis por ningún motivo, y aunque su habilidad era inferior al promedio, logró enfocarla donde quisiera. Y al usar esto, no solo podía controlar objetos, sino que podía lanzarlos a velocidades extremas. Hola a todos, ¿disfrutaron de esta historia? Yo realmente me gustó. Si quieres seguir la próxima parte, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.